Bueno, vamos a estar viendo lo que es el ciclo sexual femenino. Y entonces, para poder entender este ciclo sexual femenino, quiero que comprendan que existe una serie de pasos que justamente nos van a explicar diferentes conceptos. Primero quiero que sepan que este ciclo no es una cosa sola, suelta, que ya implica un proceso y nada más, sino que es el conjunto de varios ciclos. Es decir, ciclo sexual femenino es, lo como se ve acá, ciclo ovárico, el ciclo endometrial o uterino, y también implica justamente ciclos de hormonas y temperatura corporal. Como se ve acá, temperatura corporal y ciclo de hormonas. También quiero que comprendan que esto se genera justamente por un eje. Se llama eje hipotalámico hipofisario gonadal o ovárico. Porque justamente tenemos el hipotálamo. No voy a entrar en detalles de anatomía, así que vamos a decir, es una estructura justamente nerviosa que se encuentra, digamos, a nivel del encéfalo. Entonces, el hipotálamo va a liberar justamente una hormona que va a ser la GnRH, que se llama hormona liberadora de gonadotrofinas, y esta va a actuar sobre una estructura llamada hipófisis, que también se encuentra, digamos, cercana a este hipotálamo. Digamos, es una estructura, digamos, también nerviosa que se encuentra en el encéfalo. Así que ya sé que estamos hablando, digamos, algo a nivel, digamos, genital de la mujer. Es medio raro esto, ¿no? Pero bueno, en sí quiero que sepan que son hormonas y las hormonas viajan por sangre, así que viajan bastante lejos. Entonces, esta GnRH lo que hace es estimular la hipófisis, en específico la adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis. Adenohipófisis. Y esta adenohipófisis lo que va a hacer es liberar dos hormonas. Va a liberar una hormona que se llama LH u hormona luteinizante y una hormona llamada FSH, que es la hormona folículo estimulante. Quizás la LH no da muchas pistas, acá está escrita por las dudas si quieren tenerla completa y acá está la otra. Quizás por sí sola la luteinizante no te dice mucho, la verdad, pero la folículo estimulante sí, estimula folículos. ¿Cuáles son los folículos? Estos que vemos acá, que están justamente a nivel ovárico, que vamos a ver justamente un poquito más adelante. Pero bueno, y estas dos hormonas van a estar justamente trabajando a nivel ovárico. Entonces, estas dos justamente van a nivel ovárico. Entonces, ovario. Y como ya acá me quedé sin lugar, voy a decir, el ovario libera justamente dos hormonas que están acá, progesterona y estrógeno o estradiol. Se pueden decir de dos formas, yo prefiero que digan estrógeno. Y acá encima está mal escrito y dice estrógeno, pero bueno, es estrógeno y progesterona. Estas dos hormonas también van a actuar sobre ya órganos dianas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es un órgano diana? Bueno, por ejemplo, el endometrio, las mamas, justamente digamos lo que digamos burdamente las tetas, bueno, eso, justamente las mamas, va a actuar sobre esos lugares justamente induciendo cambios, entre otras cosas, un montonazo de cosas, pero acá lo que nos importa en embriología son este tipo de cambios. Por lo cual, vamos a ver en siguientes videos lo que es el ciclo ovárico en sí, o sea, justamente dentro del ovario, cómo va influyendo este ciclo, cómo va influyendo este ciclo también, digamos, a nivel uterino o endometrial, a nivel de hormonas, etcétera. Pero lo que tienen que entender sobre el ciclo sexual femenino, que es muy importante, es el hecho de que todas estas cosas suceden al mismo tiempo. Es decir, acá, y voy a borrar todo lo que está dibujado, acá tenemos una línea, que la voy a usar esto porque a veces me olvido que tengo acá para hacer líneas. Tengo esta línea amarilla que acabo de marcar, que es el día 14, porque el día 14 se genera la ovulación. El día 0, justamente, digamos, es el día que se comienza a hacer la menstruación o la descamación. Y el día 28 es cuando termina el ciclo y justamente comienza de vuelta el día 0. Por lo cual, quiero de vuelta comprender algo. Cuando yo hablo de que, por ejemplo, acá en la temperatura corporal se encuentra más o menos en 36 grados, en el día 0, es que justamente pasa esto al mismo tiempo de que tengo estos niveles hormonales bajos, o de que recién comienza a aumentar el estrógeno lentamente, o que se está descamando, o que los folículos están comenzando a crecer. Todo sucede al mismo tiempo.
como justamente acá vamos a borrar todo de vuelta, acá tengo un pico de LH, aumenta la temperatura corporal, se genera la ovulación, hay una caída abrupta del estrógeno o un aumento de la progesterona, y justamente acá comienzo a ver que aparecen glándulas como estas. Entonces, quiero que entiendan que todos estos procesos suceden al mismo tiempo. Eso es muy, pero muy, muy importante que entiendan, porque es todo un conjunto, es un eje, justamente, suceden cosas al mismo tiempo. Si una no sucede, hay algún problema. Así que bueno, vamos a comenzar hablando sobre un poquito lo que es el, el eje ovárico, o sea, el ciclo ovárico. Y para a rasgos generales, si bien después vamos a hacer otro video más detallado sobre este ciclo, lo que quiero que comprendan es que existen folículos primarios, que justamente, como se ve acá, es un ovocito, justamente rodeado de células de la granulosa, que después es una sola capa, después se hacen varias capas, después se genera un antro, aviso que esto lo vamos a ver de vuelta en otro video explicándolo a más detalle realmente en cada etapa y todo, y después este antro se va haciendo mucho más grande, se forma acá lo que sería, digamos, se me fue la palabra de la mente ahora, justamente, esta protrusión, y después acá esto se rompe, esta pared de este folículo, justamente, digamos, ovulándolo, liberándolo. ¿Qué es importante que sepan acá realmente? Es que estos folículos son justamente estimulados por la FSH, es decir, por esta hormona. Fíjense que esta hormona, que es la FSH, que se encuentra en verde, acá se estaba aumentando justamente estos días. Y al mismo tiempo, que fue justamente cuando comenzaron, digamos, a hacer folículos terciarios, que se llaman así estos folículos, al mismo tiempo, estos folículos generaron la liberación de mucho estrógeno, porque esos folículos lo que pueden hacer es transformar ciertas hormonas por unas aromatasas, por unas enzimas que tienen, en estrógenos. Por lo cual este estrógeno, fíjense cómo aumentó. Después de que ya este folículo liberó el ovocito y los demás folículos que estaban se eliminan por una atrofia, es decir, que había un montón de folículos, como digo, después vamos a ver en el ciclo ovárico, se eliminan y solamente queda uno solo que se ovula, que se libera el ovocito, después caen porque ya digamos no tiene quien los genere. Por lo cual el espacio en el ovario donde estaba el folículo es reemplazado por algo llamado cuerpo lúteo, que es un órgano que va a tener una función principal. Si bien va a hacer otras cosas también, principalmente va a encargarse de secretar progesterona para estimular a quién, al endometrio. ¿Para qué? Para que el endometrio se encuentre secretor, es decir, que esté justamente liberando y liberando y liberando justamente, por ejemplo, glucógeno, lípidos, más que nada también acumulándolo, justamente porque va a estar acumulando este tipo de nutrientes. Y acuérdense esta palabra que acabo de decir, nutrientes. Porque si se llegase a dar justamente la fecundación del ovocito que se liberó acá, si este ovocito, además de fecundarse, está viajando para la trompa de falopio o trompa uterina, eh, y, y está por llegar a este endometrio, va a querer implantarse, justamente para obviamente estar generando este nuevo individuo. Y si se implanta, nosotros queremos darle todas las posibilidades y todos los nutrientes que podamos, por lo cual justamente está acumulando nutrientes para que tenga los nutrientes suficientes este embrión en caso de existir, en caso de darse. Si no llega justamente a generarse este embrión, por falta de estímulos, este cuerpo lúteo, como se ve acá, se vuelve medio gris y se degenera, o sea, se llama cuerpo albicans o cuerpo blanco en realidad, aunque en la imagen se ve gris, porque justamente el cuerpo lúteo no recibió señales. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero ¿qué son esas señales? Bueno, se llaman hormona gonadotrofina coriónica humana o gonadotrofina coriónica humana, que es GCH. Lo voy a escribir por las dudas, GCH. Y es una hormona que libera el embrión, justamente, en específico se libera del sincitiotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, se libera de esa parte que ya sé que tiene un nombre raro, después lo vamos a ver justamente en segunda semana, o sea, falta un montón todavía, y se libera justamente dándole estímulos, o sea, justamente cumpliendo su función en el cuerpo lúteo para estimularlo y que el cuerpo lúteo entonces se va a mantener por un tiempo más largo en vez de unos simples días. Y este cuerpo lúteo, como dije, estimulaba a eh, este endometrio para que se encuentre el secretor. Y acá fíjense, el cuerpo lúteo existe más o menos desde esta etapa hasta esta etapa, ¿no? Fíjense acá.
esta etapa hasta esta etapa se llama fase lútea. Y acá, la etapa anterior se llama fase folicular. ¿Cuándo se están haciendo los folículos? Fíjense. También se le puede decir de otras formas. A la etapa esta se le puede decir fase folicular o proliferativa. ¿Por qué? Porque está creciendo el endometrio. Fíjense que está creciendo de grosor, porque se había descamado y había perdido un montón de grosor. Y a esta etapa, además de decirle fase lútea, le podemos decir fase secretora, porque justamente tiene glándulas que pueden secretar o van a secretar justamente contenido, digamos, nutrientes. Bueno, aparte de eso, ¿qué más puedo decir acá como un modo de resumen? Porque esto es toda una introducción. Ya sé que es una introducción con mucho contenido, no se me asusten. Es solamente que, bueno, prefiero nombrar muchas cosas y después volvemos a repetirlas en el tema correspondiente cada cosa. Y total, ya les suenan esas cosas, no les van a comenzar a hacer palabras raras, nuevas. Por lo cual vamos a tener una mayor facilidad, digamos, para poder agarrar y mantener ese contenido. Entonces, digamos, yo repito mucho las cosas. A veces quizás la primera mirada de un tema es media rara, pero después, con tanta repetición, queda bien en la mente. Bueno, otra cosita más. Un concepto muy importante. Yo dije algo sobre la descamación. ¿Qué es la descamación? Bueno, es lo que la gente normalmente conoce como menstruación. Fíjense que acá tenía un montón de endometrio re gruesito y acá comienza a achicarse, se comienza a disminuir. Esto se llama descamación o menstruación y se da en el endometrio. ¿Se da en todo el endometrio se descama? No, mal, y suelen preguntarlo. Nosotros tenemos dos endometrios, por así decirlo. Tenemos el endometrio funcional, que yo lo escribo así como si fuese una función de matemática, y el endometrio basal, cual se encuentra abajo, como células madres. Y sí, el basal, o sea, el basal sería acá abajo. Y el funcional sería esta etapa. O sea, acá sería el basal y acá sería el funcional. Y el funcional se divide en dos partes, esponjoso y compacta o compacto. ¿Lo importante es saber esto? No, lo importante es saber que existen dos capas en sí, o sea, estas dos, pero no es en sí saber qué característica tiene cada una o eso, sino unas cosas en generales que con eso ya vamos a entender mucho. Cuando nosotros hacemos la menstruación, cuando hacemos justamente la descamación de esta etapa, obviamente yo no, pero bueno, cuando se hace la descamación, ¿qué sucede? Se pierde el endometrio, pero no completo, se pierde solo la capa funcional. Entonces, la capa basal sí se mantiene, siempre se mantiene. Fíjense acá que nunca se perdió la capa basal. La capa funcional sí. ¿Y por qué? ¿Hay alguna cosa de diferencia grande que podamos marcar que pueda decirnos que por alguna razón se perdió o no? Sí. Fíjense, esta arteria que se llama arteria espiralada y estas arterias que son arterias rectas. Las arterias rectas, que son estas que están en forma horizontal, están en la capa basal. Y esas siempre se mantienen. En vez, las capas espiraladas son hormonodependientes, es decir, necesitan sí o sí de hormonas para justamente no estar degradándose. Por lo cual, justamente acá cuando caen los picos hormonales, están justamente al decaer este pico hormonal, estas hormonas, estas arterias espiraladas, que son hormonodependientes, no van a poder subsistir. Por lo cual, se degeneran, se atrofian, dejan de dar flujo sanguíneo y entonces se pierde la capa funcional. Pero la basal siempre se queda. Bueno, justo hice una pequeña pausa, así que si ven de repente que tiene algo raro, una imagen o algo, es eso más que nada. Bueno, otra cosa más para mencionar, aparte de todo esto, justamente de que las arterias espiraladas son las que justamente se van cuando se hace la descamación o la menstruación. Fíjense que después, cuando vuelven a aumentar, por ejemplo, el estrógeno principalmente, estas arterias espiraladas se comienzan a volver a generar. Fíjense que acá comienza a aumentar justamente en la etapa proliferativa. Em, bueno, ¿qué cosas más puedo decir? Esto, digamos, ¿cuáles son las hormonas que predominan en cada etapa? En la primera etapa predomina el estrógeno. Etapa estrogénica, sí, ya se dije. Etapa folicular, perdón, fase folicular, fase proliferativa o fase estrogénica. Sí, tiene un montón de nombres, lo sé. La primera etapa es todos esos nombres. Y la segunda etapa, o sea, después de la ovulación hasta el día 28, se llama fase lútea, fase secretora, fase progestacional, o bueno, sí, de progestacional, refiriéndose a la progesterona. Entonces ya sabemos cuál hormona predomina en cada etapa. En la primera etapa el estrógeno y en la segunda etapa la progesterona. Aparte de eso,
si bien digamos las hormonas luteinizante y folículo estimulante como que ya no están tan bien definidas etapas, vamos a dar unos conceptos claves. Las dos hacen sus picos en el día 14, pero la más importante de estas, porque si bien la folículo estimulante es muy importante para saber que ayuda a que los folículos se estimulen, lo importante es la hormona luteinizante, que por algo llamado feedbacks, que bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos bien lo que es justamente la parte de folículos, el ciclo ovárico o ciclo folicular, vamos a entender que se genera una liberación masiva de hormona luteinizante, generando este pico, como se ve acá, hiperalto de hormona luteinizante, y este pico de hormona luteinizante o de LH va a hacer que se genere la ovulación, es decir, la liberación de nuestro ovocito 2. Y acá recuerdo, no se libera, no se ovula un óvulo. Que eso, mucha gente dice eso y está mal. Es un ovocito 2. Así que bueno, este ovocito 2 después cuando se fecunde, cuando se encuentre con un espermatozoide, se van a unir y ahí en la fecundación se va a volver a activar este ovocito 2 transformándose en un óvulo, para después justamente agarrar y unir los dos pronúcleos, tanto masculino como femenino, para darnos nuestra célula huevo. Eso lo vamos a ver obviamente en su clase correspondiente. Pero bueno, acá terminamos lo que sería esta introducción de ciclo sexual femenino. Así que bueno, en los siguientes videos vamos a estar justamente completándolos o yendo más a detalle en cada etapa.